Muy bien, mis hermanos, vamos a compartir la enseñanza de Colosenses. Seguimos en esta serie que espero en Dios sea significativa para tu vida, para tu familia y por supuesto, también para esta iglesia local. Y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 1. Voy a volver a centrarme en un punto y un aspecto especial del texto que compartimos la semana pasada. La enseñanza del día de hoy se titula Un misterio único. Y voy a concentrarme en esta idea del misterio, y vamos a hablar de eso el día de hoy. Y es importante reflexionar un poco sobre esto. Y quiero partir leyendo Colosenses 1, 26 y 27. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo leo una vez más. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta es la hermosa palabra del Señor para este día. Y quiero iniciar con esta idea del misterio. El misterio es algo que para nosotros es conocido. No sé si a usted le gustan las películas de misterio. ¿Cuál es la gracia de las películas de misterio? Es que hay algo oculto que no se sabe y que en algún minuto de la trama, del desarrollo de la película se revela. Y cuando se revela, ¿qué es lo que la gente hace? ¡Wow! Así como que se asombra, ¿no? O sea, la gracia del misterio no es solamente el que esté oculto, sino que cuando éste es revelado, las personas son asombradas y genera algo en el corazón de las personas, en el alma de la gente, cuando estos misterios son revelados. Y a nosotros nos gustan esas cosas, nos gustan las sorpresas, nos gusta que las cosas se planifiquen para que en algún minuto recibamos esa sorpresa. Y yo creo que Pablo intencionalmente está mostrando cómo la revelación de Dios, la revelación de Cristo, es especial y en algún sentido misteriosa por el hecho de que ha estado oculto, pero también debiera generar cierto impacto en el corazón de la iglesia, porque al revelar este misterio, esta iglesia debiera recibirla con un gozo, con un tipo de alegría que no es normal y que debiera expresarse de alguna manera. Ahora, para entender mejor, quiero recordarles lo que vimos la semana pasada, porque estuvimos compartiendo que esta predicación, este mensaje estaba en un contexto, y ese contexto era un quiasmo, que era una figura gramatical con la cual Pablo expresó y quería manifestar estas verdades. Ese quiasmo, esa idea, estaba ahí con la idea de resaltar el mensaje central, que era el mensaje de Cristo en nosotros, que es el misterio. Pero quiero tener en cuenta algo. Pablo utiliza esta idea porque en el contexto, hermanos, en el contexto pagano de la época, donde la cultura griega, la cultura helénica era muy fuerte y estaba penetrando toda la región, las religiones de misterio era algo muy común. Habían ciudades griegas muy particularmente desarrolladas en estas religiones de misterio. Y fíjense, una religión requiere toda una infraestructura, requiere templos, requiere imágenes, requiere intermediarios o representantes de la religión, y eso estaba plagado en la cultura grecorromana. Habían sacerdotes, sacerdotisas que traían a través de rituales, de fiestas, de símbolos, de vestimenta, toda una forma de expresar aquella religión. Y esas religiones eran misteriosas. ¿Por qué? Porque habían algunas personas que eran estos contactos entre estas supuestas divinidades y los seres humanos. Y estos intermediarios traían a través de ritos, de sacrificios y de cosas muy singulares, todo este misterio oculto que de alguna manera estas personas intermediarias eran quienes iban dosificando de a poco, iban dosificando la revelación de ese misterio para ciertos iluminados. Y las personas dentro de estas religiones tenían que tener una especie de avance y dependiendo de la medida de su espiritualidad, ellos iban conociendo estos misterios. Entonces, algunos eran privilegiados y otros no con la revelación de este misterio. Pero si vemos ahí en el quiasmo, quiero que usted se centre y recuerde, por la gracia del Señor, lo que vimos la semana pasada.
Estuvimos compartiendo que la idea principal, ¿dónde tiene que estar en un quiasmo? En el centro. Y las ideas primarias y secundarias y que vuelven a repetirse después de la idea central, también son secundarias, son periféricas. ¿Y cuáles eran las ideas periféricas? El sufrimiento como el elemento más distante del mensaje y también el ministerio, o sea, el ejercitar lo que Pablo hacía todos los días de su vida, que era proclamar el mensaje, la idea central. Y estuvimos viendo entonces linealmente que está el sufrimiento, luego el ministerio, luego el mensaje, que sería el misterio de Cristo, luego el ministerio y luego el sufrimiento. Si lo vemos de manera circular, en el centro del mensaje debe estar Cristo y este misterio de Cristo. Y este misterio de Cristo debiera mover a las personas a ejercitar un ministerio. El ministerio de la reconciliación, el ministerio de proclamar la palabra, el ministerio de traer a la vida de la gente a Cristo, pero no solamente en el hecho de la salvación, sino también del discipulado, de que las personas crezcan en el conocimiento de Dios. Y si eso significa sufrir, si eso significa padecer, eso era lo menos importante. Eso vimos la semana pasada, cómo contrarresta la cultura en la cual vivimos, cómo se opone a la cultura en que vivimos, porque la cultura nuestra en la cual vivimos es una cultura de la máxima comodidad, ¿cierto? Si nosotros tenemos que ir a algún lugar, si nosotros tenemos que transitar, fíjense, en esa época no había locomoción, no habían autos, ¿qué había que hacer? Caminar, y en el mejor de los casos, su yegüita, un burrito. Y ese era el transporte público, hermano. Significaba que para que alguien pudiera ir al templo tenía que demorarse un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Había que padecer además por proclamar el evangelio. Era dificilísimo entregar el mensaje. Hoy día tenemos tantas facilidades para movernos, pero estamos en una cultura de la comodidad. Yo siempre bromeo con esto y no quiero que usted, hermana, se ofenda. Las mujeres de antes lavaban. Las de hoy día apretan un par de botones y la máquina lava. Pero la hermana dice, no, pastor, eso es lavar. Pero es que hoy día hemos tendido a la máxima comodidad de que nada nos dificulte y que nada nos incomode. Y eso ha traspasado ese fenómeno del evitar sufrir, ha traspasado a la iglesia. Y por eso, si no me predican en mi casa y ojalá en mi cama, no, yo no voy a buscar la palabra. Y las iglesias, lamentablemente, se han tenido que acercar a las personas porque las personas no van a los lugares donde se predica la palabra. Y los creyentes debieran perseguir el lugar donde la palabra es predicada. Por lo tanto, esa idea cultural está penetrando a la iglesia. Y eso es lo que desarrollé la semana pasada. Y esta idea ha puesto lamentablemente entonces la comodidad en el centro de atención. Y el mensaje y el propósito de la existencia de los creyentes está en la periferia. Entregar a Cristo, discipular a alguien, y no me refiero solo a evangelismo, no es sencillo. Que una persona yo la tenga a mi lado para acompañarla y ayudarla en su crecimiento espiritual, como otros lo han hecho conmigo, no es simple, es desgastante. Genera incomodidad, pero es lo que Dios ha mandado hacer. Pero como la comodidad está en el centro, muchos ya no lo hacen. Muchos no están discipulando. Y hoy día es una buena pregunta que tenemos que hacernos de entrada. Es si tú estás hoy día y yo discipulando a alguien. Si hay alguien en tu vida que está siendo receptor del mensaje del evangelio por parte tuya. Tú estás enseñándole a Cristo a alguien, estás formando a Cristo en alguien, ya sean tus hijos o alguien foráneo extranjero de tu casa, pero así entonces el centro de atención se ha movido y hoy día la comodidad es muy importante en la vida de los cristianos. Por comodidad los padres no enseñan a sus hijos, por comodidad el esposo no le habla a su esposa, la esposa no le habla a su esposo ni a sus hijos, por comodidad, porque eso significa un trabajo, es una demanda que cuesta, que duele. Pero como vimos la semana pasada, cuando hay algo que vale la pena, no importa sufrir, ¿cierto?
Por eso tú te levantas a trabajar cada día, porque hay cosas para ti que valen la pena. Y que aunque te tengas que sacar la mugre trabajando, el poder recibir los ingresos para poder tener lo necesario para tu familia, tú dices, ok, vale la pena sacrificarse. Si hay algo que vale la pena para un creyente convertido, que es hijo de Dios, es entregar el mensaje de Cristo a las personas. Y eso es tan importante. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Pero el día de hoy quiero centrarme en esta idea del misterio. Dios es un Dios que se ha revelado. Dios es un Dios que se revela. Los hombres no tenemos la capacidad de conocer todo lo de Dios. Dios es quien se ha revelado. Y la Escritura dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí hay una verdad tremenda y relevante que tenemos que abrazar aquí. Hay cosas, hermanos, que son misteriosas, hay cosas que están ocultas, que son de Dios, que Dios las sabe y que Él dijo, no te las voy a revelar. Hay cosas que son ocultas y que sencillamente Él no va a revelarlas porque le pertenecen, son de Él. Él no quiso revelarlas y nunca las revelará. Pero hay cosas que Él sí decidió revelar. Y aquellas cosas que Dios decidió revelar, ¿para quiénes son? Diga, para mí y para mis hijos, para mi familia. Y eso es tremendo, hermano, porque eso no se lo reveló a cualquiera. Se lo reveló a quien Él quiso revelarse. Y gloria a Dios que Él quiso revelarse a nosotros. Porque hay personas en la calle que no conocen a Dios. Hay personas en la calle que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esclavos de sus pasiones, sin sabiduría. Y a nosotros nos fue otorgada la tremenda bendición de tener en Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Un regalo enorme que fue otorgado por la revelación de lo que Dios quiso revelar a nuestra vida. Y eso ya es importante para reflexionar en nuestro corazón. Cuando hablamos de revelación, cuando hablamos de entregar estas verdades que están aparentemente ocultas en alguna etapa de la vida de los creyentes, como les dije, hay cosas que no son reveladas y no lo serán. Hay cosas que se están revelando, lo que se conoce en teología como revelación progresiva, y hay cosas que Él ya reveló, ya manifestó y son muy claras, son evidentes. Cuando entonces hablamos del misterio y nos centramos en este misterio que Pablo está hablando ahí en Colosenses, pensemos un poco. Pablo está tratando de conectarse con la cultura. Pablo está tratando de llegar a los colosenses. Los colosenses son de cultura influenciada por el helenismo, la cultura griega. Entonces, él utiliza palabras que para ellos son familiares para que le entiendan. Es muy lógico hacerlo, ¿no? Es una máxima. ¿Qué pasaría si yo volviera a la Edad Media y aquí todos los domingos usted llegara a este lugar y yo le predicara en latín? ¿Qué recibiría usted? Solo sensaciones. Entraría a un lugar aquí y las canciones le impactarían en el alma y usted se iría para la casa muy emocionado. Y eso es todo. Pero por el hecho de que Dios se revela de una manera cercana, entendible, es que usted puede irse de este lugar plenamente convencido por la palabra y por la inspiración del Espíritu de las verdades de Dios. En este contexto, en esos misterios, piensen, los misterios paganos son ocultos y son revelados progresivamente, pero también a ciertos iluminados. Pero ¿qué tiene de común el misterio pagano con el misterio cristiano? Hay cosas en común. Una, que este debe ser revelado. Debe ser revelado. El misterio no se conoce si alguien no lo revela. Segundo, tiene efecto de sorprender. ¿Ah? Y también, lo similar, es que también es revelado a algunos, no a todos. Pero ¿cuáles son entonces las diferencias entre el misterio pagano? ¿Y por qué el misterio de Cristo es tan relevante para la iglesia? Ese misterio que fue relevado debe ser atesorado por la iglesia. ¿Por qué? Porque hay algo muy distintivo
que los diferencia totalmente de los misterios paganos. Y quiero centrarme en todo el sermón en 5 diferencias para que usted abrace este misterio, para que usted se asombre de este misterio y para que usted entienda realmente por qué Pablo y muchos en la historia han sido capaces de entregar la vida por este misterio. Porque los creyentes no conocen bien el misterio, no comprenden la profundidad y la relevancia de este misterio, es que en su corazón no son capaces de entregar su vida, su ministerio y el propósito de su existencia a la proclamación de ese misterio. Por eso es tan importante hablar del misterio. El primer punto que voy a tratar hoy día es el misterio del cual Pablo habla es oculto en Dios. Miren, las religiones paganas, todas las religiones paganas prometen cosas que no pueden cumplir. Prometen cosas como protección especial a los iluminados, como que usted va a ser capaz de entender ciertos misterios que hoy día no cacha y que va a cachar y que esa cuestión a usted como que le gusta, ¿no? Porque uno es medio cupuchento, ¿no? Entonces toda esa cuestión como espectacular y que me la van a contar a mí nomás. Para nosotros es tan especial que nos mueve. Y que además ese conocimiento me llevaría a un nivel de espiritualidad o me entregaría ciertos poderes que estarían por sobre la media. Eso lo prometen las religiones paganas. ¿Se fijan? Pero las religiones paganas no lo pueden cumplir. Parece grandioso, ¿no? Parece grandioso que alguien pueda revelarme cosas supernaturales y que en mi vida impacten. Pero Pablo está hablando de esto y está diciendo en Colosenses que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ese misterio había estado oculto ¿dónde, hermanos? En Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra. No una filosofía, una religión creada por hombres, sino el Dios que trajo a existencia toda la creación. Es ese Dios el que se ha dispuesto para contarte algo a ti, hermano. Yo me pregunté cuando estaba estudiando esto, ¿y por qué Dios me lo quiere contar a mí? Y eso es relevante, porque para Dios algo hay con nosotros, algo tiene contigo, algo quiere contigo, y no lo ha hecho con otros. Y que Dios haya decidido contártelo a ti, debe ser ya algo especial para nosotros, porque no es cualquier Dios. No es un Dios pagano, es el Dios de los cielos que ha decidido abrir su corazón y revelar su mente a nosotros en lo que Él quiso revelar. Ese misterio del cual hablan las Escrituras ha estado escondido de todo el mundo por todas las edades, por muchos siglos, totalmente escondido a los gentiles y parcialmente escondido del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue receptor de la ley, fue receptor de profecías, fue receptor de muchas verdades parciales que apuntaban a la revelación de este misterio, pero los judíos tampoco entendían plenamente. Ellos sabían que vendría un libertador, ellos sabrían desde el Génesis que alguien vendría y le pisaría la cabeza a Satanás, pero eso era algo especial, un tanto velado para los judíos, pero para los gentiles, de los cuales nosotros somos, cero posibilidad de comprender. Entonces, entendiendo eso, hermanos, entendiendo que en la definición y la decisión de Dios de revelarse a nosotros, esa decisión debe ser atesorada. Usted, hermano, no es cualquiera. No es cualquiera. Usted, hermano, hermana, ¿sabe quién es? Aquel a quien Dios decidió revelarse. Y eso usted debe apreciarlo, porque eso ha marcado para siempre su vida y la de los suyos. ¿Lo estamos viendo? Romanos capítulo 16, hablando de esta revelación, y cuando Pablo está concluyendo la carta a los romanos, que es una carta, un compendio teológico muy profundo, él dice, despidiéndose de los lectores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de ¿qué? Del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo le está diciendo a la iglesia, hey,
Ustedes tienen la gracia de Jesucristo, la gracia está con vosotros. Y que Dios, ese Dios grande, puede confirmar lo que Pablo predicó, lo que Pablo les predicó de Jesucristo y del Evangelio. ¿Según qué? ¿Qué es lo que predicaba Pablo? La revelación del misterio. ¿Qué predica Pablo entonces? La mayoría de la gente no, es que predica el Evangelio. Sí, es verdad. Pero ¿qué es el Evangelio? Es la revelación de algo muy grande, hermano. Es la revelación de un misterio que estuvo oculto por siglos y generaciones. Y eso es lo que Pablo estaba predicándoles a ellos, pero que ha sido manifestado ahora, dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo cierra esta carta diciéndoles que ellos, él, nosotros hoy día, formamos parte de una generación después de Cristo a la cual Dios decidió revelar este misterio. Somos una generación especial y no quiero que usted utilice estas palabras para solo inflar su corazón y decir, ay, ese soy yo, sino para que comprenda que ese anhelo de Dios de mostrarse a su vida debe repercutir en su corazón y producir algo grande que debe mostrarse en su propia vida. Hay gente, hermano, como Abraham, como Moisés, que les hubiera gustado ver lo que estamos viendo nosotros. Mire, yo a veces he escuchado por ahí gente que dice, pastor, ¿no le gustaría a usted haber estado en la época de Abraham y ver a Abraham? No, pastor, ¿no le gustaría a usted haber visto cómo el mar se abría ahí en el Éxodo? Y cómo caía fuego del cielo cuando los sacerdotes de Balaam murieron todos quemados, pastor. ¿Y no le hubiera gustado a usted estar ahí justo cuando Jesús le tocaba los ojos y le echaba escupito a un ciego y veía? ¿No le hubiera gustado? Sí, de verdad, sí. Pero ¿saben qué? Aquellas personas, y la Escritura lo muestra y lo explica así, les hubiera encantado conocer el misterio que nosotros conocemos hoy día. Pero ¿saben lo que pasa? A veces pareciera como que la película de misterio la hemos visto muchas veces. Y ya no es sorprendente el misterio para nosotros. Y por eso es tan relevante que escudriñemos nuevamente las Escrituras para comprender que el que tú estés viendo la película de misterio y revelada no es para cualquiera. Fue para quienes Él llamó a su gloria y excelencia. No es para cualquiera. No todas las personas se han podido sentar frente al televisor y ver la revelación del misterio. Tú puedes hoy día y lo has visto. Y tienes que aprender a agradecer eso y disfrutarlo. Por eso, los que piensan que otra época fue mejor para estar y vivir y ver los milagros del cielo, la Escritura muestra con claridad que la mejor época para vivir es la que estamos viviendo hoy día. Porque ha sido revelado Cristo en nosotros. El segundo punto, hermanos, es que Pablo habla que a diferencia de las religiones de misterio, este misterio es predicado a todos. ¿A quiénes todos? No todo el mundo necesariamente. Se está predicando a todos a quienes Dios ha llamado a su gloria. Dios ha llamado para revelar este misterio no solo a algunos iluminados dentro de la iglesia. La Escritura dice en Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién ha sido manifestado, hermano? A los santos de Dios, a los santos y a las santas. ¿Y quiénes son santos de Dios? ¿Quiénes son santos en este lugar, hermano? Todos aquellos que han creído en Jesús, han sido santificados, aquellos que han sido justificados por Cristo. La Biblia le llama santos. Usted es santo. Yo, pastor. Sí. Y porque usted es santo, hermano, Dios decidió revelársele. Y eso genera una condición y una relación tan especial, distintiva, hermano, que usted debe disfrutar, que a veces pasa, hermano, que no estamos apreciando quiénes somos en Cristo. La Escritura nos muestra en Hechos
9:15 al 16. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo puede buscar? Búsquelo usted ahí, por favor. Hechos 9, yo lo voy a buscar aquí. Ok. Se está abriendo aquí la Biblia, Hechos 9, 15. Miren lo que dice, ¿se acuerdan de este texto que leímos la semana pasada? El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Miren, fíjense lo que pasó aquí. Pablo, hermano, Pablo recibió la revelación de este nombre. Y Dios le está diciendo a Pablo que él de manera especial ha sido llamado para hacer algo. La revelación del nombre trae consigo una tremenda responsabilidad. Hay un llamado ministerial que no es solo para los pastores. El que Dios le haya revelado el misterio a todos hace que todos tengan el mandato de predicar el evangelio. Esto no es solo, hermano, para aquellos que estudian teología, para aquellos que van a un seminario. Es para todos. Todos tenemos la misma entrada a Dios, todos tenemos la misma revelación de Dios, todos tenemos las mismas oportunidades. Y eso es especial, ¿no? Aquí no hay clasismo. Aquí no hay clasismo. Aquí somos todos iguales frente a Dios. Por eso dice la Escritura que podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quiénes? Todos. Usted no tiene que venir a la iglesia para que el pastor ore por usted y hable con Dios, por usted. Como algunos dicen por ahí, ore usted, pastor, que es más diablo, dice. A mí me han dicho, ore usted, pastor, que está más cerca de Dios. No. Dios reveló su misterio a todos y todos estamos igualmente cerca de Dios. Y eso es maravilloso, ¿no? Usted no tiene que llamar al pastor para que le hable a Dios por usted. Usted puede hablarle a Dios directamente. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios reveló su misterio a su vida. Efesios 2:18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esa cultura clasista de niveles de espiritualidad es parte de las culturas paganas y que aún lamentablemente sigue infiltrada en las iglesias. Por eso la gente va donde el curita, ¿no? Donde el curita, y creen que el curita es como el que lo conecta con Dios, o que el pastor lo conecta con Dios. No, no. Aquel a quien Dios se reveló en su misterio tiene conexión directa, hermano, hotline, línea directa con el Señor. ¿Lo estamos viendo? Eso no pasaba en el Antiguo Testamento. ¿A usted le gustaría que para poder estar en contacto con Dios tendría que ir cada vez solamente a través de los sacerdotes y matar una chorrera de animales para que Dios tenga a bien poner oído a su vida? ¿Cierto que no? A lo mejor usted vería milagros, ¿no? Vería abrirse el mar, pero no vería a Dios como lo puede ver hoy día, cada día, junto a usted en su casa. ¿Lo estamos viendo? Nada debe ser escondido, toda la palabra es para todos, toda la relación es personal para todos, toda la gracia es para todos, hermanos. Lo que el cristianismo entonces está proponiendo es algo que no causa diferencia entre las personas. El que yo sea pastor no me hace privilegiado de conexión especial con Dios. Yo tengo las mismas demandas que usted tiene de santificación. Yo tengo las mismas demandas de servir a Dios con mi vida. Yo tengo las mismas demandas de mostrar a Cristo en mi vida como usted. Y Dios no tiene algo especial conmigo. Dios tiene una pega diferente quizás, en algunos sentidos. Pero el ministerio de proclamar a Cristo y hacer discípulos es de todos nosotros. Amén. Mire lo que dice este texto tan hermoso. En el Salmo 25:14.
algo que usted y yo podemos tener hoy día por la revelación de este misterio. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué necesita usted para que el misterio y la revelación de Dios se siga ampliando en su corazón? Temer al Señor y acercarse a Él. Si el problema no es que en algunos Dios no se quiera revelar, el problema es que muchas personas no se acercan a Dios para escuchar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste las Escrituras, que estás profundizando en el texto, que estás esperando que Dios hable a tu vida y te revele? La diferencia está ahí, no en Dios. ¿Lo estamos viendo, amados? Entonces, Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sabe usted que todo lo que Dios ha querido revelar, Cristo lo sabe y Él está esperando contártelo? Todo lo que Dios es y que ha decidido revelar y que se lo ha mostrado en plenitud al Hijo, el Hijo está esperando la oportunidad de contártelo, de hablar contigo, de tener comunión íntima contigo y decirte muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene confianza. Usted entiende muy bien esa idea, ¿no? Porque cuando uno quiere contar cosas muy personales, ¿a quién elige? ¿A quién elige cuando uno quiere contar? ¿A quién? A su mejor amigo, ¿cierto? A su mejor amiga. No se lo cuenta a cualquiera, ¿no? Dios eligió contárselo a quien Él considera sus amigos. ¿No es especial eso? No debiéramos hacer, wow. No debiéramos decir, gracias, Señor. El hecho de que seamos pecadores y que sigamos pecando en algunas áreas de nuestra vida no hace distinción para todo ese anhelo que tiene Dios de revelarse a sus hijos, de hablarnos como Él quiere hablarnos, de explicarnos lo que quiere explicarnos, de responder quizás algunas de esas preguntas que no hemos podido responder. Porque Dios es cercano, Dios no es lejano. Y a todos a quienes Él reveló ese misterio, los ha hecho cercanos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Somos parte entonces, hermanos, de un gran privilegio, donde Él revela lo que Él quería revelar a aquellos a quien Él quería revelarse. No lo olvide, hermano, no lo olvide, eso es especial. El tercer punto, que este misterio es profundo y radiante, no es cualquier misterio, ¿eh? No es como cuando encontraste y supiste por la película que fue el mayordomo el que mató a la señora, ¿eh? O que descubriste de quién es la guagua. Ay, ahora sabemos de quién es la guagua en la película, en la telenovela. No es ese tipo de misterio tan común y humano. Aquí estamos hablando de un misterio realmente especial. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Él usa adjetivos para que entendamos que hay una diferencia entre cualquier otro misterio y que ese misterio tiene algo especial. Las religiones de misterio estaban llenas de cosas espectaculares, de ritos. ¿Y cómo vestían? ¿Cómo vestían estos misterios para tratar de que fueran espectaculares? Con ritos, con humo, ¿no? Hacían humo, se ponían cosas, coronas, adornos, para que cuando la gente entrara al lugar dijera, ¡wow! Y por eso los templos tenían que ser tan espectaculares para que la gente cuando entrara ahí sintiera como que le daba la corriente, hermano. Sintiera algo especial, algo místico, algo, wow, más allá de uno. Pero hermano, todas esas son porquerías que no sirven. Son todas cosas que mueren con su uso. Hermano, ninguna de esas cosas místicas, de esos misterios paganos, eran capaces de cambiar el corazón de nadie, hermano. Ninguno de esos misterios era capaz de trabajar en la vida de alguien para que no pecara, hermano. Ninguno de esos misterios era capaz de transformar a uno en una persona santa, que viva para Dios. Ninguno de esos misterios. El misterio de Cristo tiene una riqueza tan grande que puede transformar la vida de alguien. ¿Cuántos lo creen?
Colosenses capítulo 2, verso 23 dice, tales cosas, hablando de los ritos paganos, Pablo profundiza esa idea en el capítulo 2, tales cosas, los ritos y todas esas cosas que la gente puede hacer como para cambiar su vida, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, parecen buenas cosas, en humildad, como pegarse. Ustedes saben lo que hacían los estoicos, ¿no? Se golpeaban porque eso para sujetar la carne, para transformar y para que ellos no pecaran tanto, aguantaran las pasiones. Martín Lutero pasaba encerrado, hermano, golpeando su cuerpo para no pensar mal. ¿Logró algo? Nada. Todas estas cosas a la verdad tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero ¿qué dice el texto? Pero no. ¿Qué significa no? No. No quiere decir, hermano, quizás a lo mejor puede ser. No. ¿Qué no? No. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Usted puede caminar de rodillas lo que quiera. Usted puede quemar incienso las veces que quiera. Usted puede traer un montón de ritos y formas a su vida. Ninguna de ellas cambia su corazón. ¿Sabe lo que cambia el corazón? El misterio de Cristo en su vida. ¿Cuánto lo ven? Entonces, hermanos, ese misterio tiene poder para vencer tus luchas. Ese poder tiene que vencer aquellos pecados con los cuales tú estás luchando hoy día. Él puede. Porque Cristo puede. Ese misterio, hermano, no son reglas como en las otras religiones. El misterio no son reglas. El misterio es una persona revelada en el corazón de alguien que te ayuda a cumplir las normas de Dios. ¿Lo estamos viendo? ¿Ven la diferencia entre la religión y el evangelio? Entre lo que dicen los paganos para transformar su vida y lo que Cristo hizo y está aplicando en la vida de los creyentes, que es totalmente diferente. Por eso cuando uno va a un culto y escucha el evangelio, uno debe entender que no debe salir con una lista de cosas que tengo que hacer, porque las listas no cambian a nadie, hermano. ¿Sabe lo que cambia? Es que Cristo viva en el corazón de alguien. Eso es lo que cambia. Eso te lleva a cumplir la ley, pero la ley no te cambia, como pasa con los cultos paganos. El misterio, hermano, en este texto, este descrito, lo que estábamos viendo en el verso 27, es descrito como algo rico, algo profundo, algo que irradia gloria. Y está usando estos adjetivos de valioso, de glorioso, con la idea de que los creyentes lo admiren, que nos sorprendamos, que digamos, ¡wow! Esto es diferente a todo. No hay nada como esto. Qué distinto es lo que se predica en otras partes. El evangelio es realmente impresionante. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados vuestros corazones, hermanos, con las luchas que tienes, con las cosas que te cuestan, con lo que tienes ganas de hacer y no puedes. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Sabe lo que dice ese texto? Fíjese bien. Ese texto nos está diciendo que solamente algunas personas son las que pueden comprender. Esto no es para los que fueron a la universidad y tienen más capacidad intelectual. Y que los que no fueron a la universidad y no terminaron su enseñanza media, olvídense, están fregados. No dice ese texto. Aquí no está diciendo que esto es para los que fueron al seminario teológico y los que no fueron están fritos. No, aquí dice con claridad que hasta que podamos todos alcanzar, unidos en amor, las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esto es para todos. Tengas la edad que tengas. Esto no es para los que tienen la mente rápida porque son jóvenes y los viejos están fregados. No. Esto es para todos, porque Cristo habita en todos sus hijos. ¿Cuánto lo creen? ¿Estamos viendo, mi familia? Entonces, no podemos contentarnos entonces, no podemos conformarnos con solamente conocer superficialmente el misterio,
Porque alguien puede decir, pero pastor, yo ya sabía, pues hace 4 años que estoy, 5 años que estoy en esta iglesia, usted ya predicó de esta cuestión. Usted ya dijo que el misterio de Cristo, el misterio era Cristo en nosotros. ¿Ah? ¿Ve? Póngame un 7, porque yo le achunté. No se trata de saberlo aquí. Se trata de vivir el misterio de Cristo en su vida. Porque usted puede saber lo que muchos saben, pero no tener a Cristo en su corazón. Y no vivir este misterio. Y todas esas depresiones ser vencidas por Cristo. Y todos esos temores ser vencidos por Cristo. Y todos esos pecados ser vencidos por Cristo. Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Eso es lo que hace distintivo el misterio. Que es distinto a los paganos. Distinto a esas tonteras que la gente inventa. Punto 4, dice, es un misterio más sorprendente que el de otras religiones. Dice el texto, el verso 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Ya lo sabía, dijo alguno, ya lo sabía. Pablo, hermano, está mostrando esta tremenda verdad que también la expresa en Efesios. Dice Efesios 3, 4 al 6, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones se nos dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La Escritura habla del misterio de Dios, del misterio de Cristo y relaciona ambos misterios. El misterio de Dios es Cristo en nosotros, el misterio de Cristo es la iglesia, que en un mismo cuerpo unió a los judíos y a los gentiles creyentes, judíos creyentes y cristianos. Pero toda esta unidad de cuerpo de Cristo, toda esta revelación es porque Cristo está en nosotros. Quizás parece simple aquí, pero espiritualmente yo no sé explicarlo. Simple es saber que Cristo está aquí, porque la gente dice, ¿dónde está Cristo? Uno le enseña a los niñitos, ¿dónde está Jesús? En mi corazón, dice, ¿cierto? ¿Dónde está? En mi corazón. Felipe, cuando le decía ¿dónde está Jesús?, él decía en mi corazón y se apretaba la guata. Mi hijo menor, que tenía así un corazón, como su papá ahora, pues. Si hay algo que la Biblia dice, que todos sabemos que Cristo está en nosotros, pero ¿cómo lo explicamos? Yo no sé. ¿Cómo es que el Dios de los cielos, de la misma manera como David cuando se puso a pensar, dijo voy a hacer un templo a Dios para que Dios habite aquí, y después que dijo ya, y lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer acá, y los materiales son estos, y después se puso a pensar, ¿y cómo el Dios de los cielos, que habita más allá de los cielos, y que nada te puede contener, va a estar aquí adentro? David no cachaba. Ahí dijo, no sé, ¿qué rayos? Usted trate de explicarle a alguien que Dios está dentro de usted. No sé si usted lo ha pensado, pero Cristo habita en usted. Por eso es más grande que cualquier otro misterio. Y cuando alguien lo entiende y lo vive, nunca va a ser igual. Porque Cristo ve por sus ojos. Cristo toca lo que usted toca. Porque Cristo está en usted. Incluso cuando está pecando. Incluso cuando está pecando. Cristo está dentro de usted. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso, es tan fuerte esto, es tan grande, que los creyentes tenemos que escuchar este sermón siempre. Cristo habita en nosotros. Y que Cristo decidió revelarse a tu vida. Que Cristo además vino a morar en tu vida porque Él tiene un propósito con tu vida. Él vino a tabernaculizarse, a vivir dentro de ti porque Él quiere algo contigo. Y porque además es el lugar donde Él quiere revelarse al mundo. Antiguamente Dios se revelaba en los templos hechos por manos de hombres. Hoy día se revela en nosotros. Porque Dios habita en nosotros.
Cristo en nosotros, hermanos, tiene una capacidad, tiene un poder tan grande que no siempre lo imaginamos. Primero, podemos considerar que nos permite vencer la pecaminosidad de la carne, como lo dije hace un minuto. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, fíjense, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es? Ahí hay conceptos teológicos que quiero explicar. Significa que si de verdad un día X en la vida, en la historia de tu vida, recibiste a Jesús como tu Señor, y eso fue genuino y real, Cristo vino a habitar dentro de ti, a morar dentro de ti, y está ahí, y quiere decir que entonces tu cuerpo está muerto a causa del pecado, y por eso cuando pecas, peca tu cuerpo y no tú. Explícale eso a un psicólogo, explícale eso a un psiquiatra. Te van a llenar de pastillas. Cuando Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2 personalidades tienes, por lo menos, morando en ti. ¿Y es mentira? No. Cristo vive en ti. Y es aquel que te dice muchas veces lo que tienes que hacer. Y es aquel que te guía en los momentos difíciles. Y es aquel el que te da sabiduría. Y es aquel que habita en ti. ¿Lo está viendo? Y eso es tan especial. Eso es tan especial. Cristo es el antídoto de todo lo malo que está en nuestra vida. Porque Él tiene el poder de hacerlo. A diferencia de otros misterios paganos que nunca cambian el corazón. Pero además, hermanos, para fructificar. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¡Qué tremendo! La mayoría de la gente se centra en la última frase. No, es que todo lo puedo porque Cristo está en mí y se centran en esa idea. Pero fíjense, lo que Dios está buscando no está pensando en muchas cosas que puedas hacer. Lo que Dios está pensando primordialmente es que dé mucho fruto. Y el tratar de hacer frutos, de vivir la vida justa, en eso Dios te va a ayudar tremendamente. Cuando dice, separado de mí nada podéis hacer, se refiere a que dar fruto sin Él, nunca. El fruto real lo da una persona cuando Cristo vive en él. Por eso hay personas que pueden estar en las iglesias y no dan nunca fruto y parecen cristianos, pero Cristo no está en ellos. Pero aquel quien tiene a Cristo, su vida cambia. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Y si así no fuese hoy día, el Evangelio dice, hoy es el día de salvación para que Cristo, el misterio de Dios, venga a habitar en tu corazón para gloria de Dios. Y el quinto punto y final, y espero que vaya y que a lo largo de estar parado frente a este televisor y estar viendo este canal y estar viendo esta película que este pastor te está contando, que ya vamos en el 4º capítulo y ahora viene el 5º, tú salgas hoy día maravillado de entender el misterio. Pero no solamente aquí, sino en tu corazón. El misterio transformador de vidas, Colosenses 1:27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando hablamos de esperanza, tenemos que entender bien a qué se refiere la Biblia. Porque la gente tiene una idea de la esperanza que no siempre es la bíblica. La esperanza bíblica no es una simple expectativa, hermano, de que cosas van a suceder.
Hay gente que dice, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Han escuchado esa frase, no? Tenga esperanza porque es lo último que se pierde. Parece lógico, ¿no? Parece razonable, pero es antibíblico. Porque si lo usamos con la idea bíblica. Porque la esperanza bíblica no es ese ojalá que pase. No, igual seguimos confiando a ver si pasa. La esperanza bíblica es una certeza, es una fe arraigada en la palabra de Dios, que dice, si ahí dice que así es, así va a pasar. Y esa es mi esperanza, que Dios cumple lo que Él promete. No es como aquella persona que está parada aquí afuera, esperando que pase un Transantiago. Si usted, hermano, sale del culto y se para ahí en la puerta con la esperanza de que pase un Transantiago, se va a envejecer ahí en la puerta, hermano. Porque por aquí no pasan los Transantiago. ¿Ok? Pero cuando lo aplicamos a la Escritura, hermano, si la Biblia dice que algo va a pasar, si tú haces algo, Dios cumple. ¿Lo estamos viendo? El que siembra, cosecha. El que perdona, le será perdonado. Y así un sinnúmero de cosas. ¿Lo estamos viendo, mi familia? La esperanza del creyente está fundada en la palabra de Dios, en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios, en la soberanía de Dios. Por eso aquel que se le ha revelado el misterio tiene certezas que le permiten vivir en esperanza. A pesar de que el mundo caiga y todo se pierda, aquel que tiene la esperanza en Jesús permanece para siempre, dice la palabra. Por eso, la venida del Espíritu Santo, la venida de Cristo a nuestro corazón, es un sello. Como dice Efesios, esas son las arras, el sello, el timbre. Es como si fuéramos un ganado marcado así, con un fierro caliente. ¿Sabe cuál es la marca en nosotros? Cristo en nosotros, el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Esa certeza de lo que Dios es y lo que Él ha prometido a Pablo, en el caso de Pablo, ¿sabe lo que le permitía? Trabajar sin parar por predicar el Evangelio. ¿Sabe qué más le permitía a Pablo? Aunque le sacaran la porquería, aunque lo azotaran, él seguía predicando. ¿Por qué? Porque él tenía una certeza en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso la esperanza bíblica a un creyente genuino lo hace hacer cosas que otros no hacen. Lo hace pararse frente a personas que otros no se pararían. Les hace perdonar cosas que otros no perdonarían. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Cuando Cristo está en nosotros, entonces, hermanos, y ya para ir cerrando, ¿saben qué? Cuando Cristo está en nosotros, la película no tiene final malo nunca. Nunca hay final malo. Nunca. Porque aunque mueras, vivirás. Lo estamos viendo. Entonces, cuando el misterio es revelado, cuando esta película se abre, los creyentes pueden tener esperanza genuina, pero al mismo tiempo paz en su corazón. De que al final de la historia, va a estar todo bien. ¿Lo estamos viendo? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Y miren, 1 Corintios 15:58 dice así. Lo voy a poner ahí en la pantalla. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué alguien tenía que estar firme y constante? ¿Por qué Pablo le diría a la iglesia manténgase firme y constante? Porque hay oposición, porque hay problemas que te quieren votar. ¿A cuánto les pasa eso? Les he conocido. A veces es necesario estar firme, ¿no? Porque hay cosas que nos quieren votar. Y dice firmes y además constantes. Porque la firmeza no es de un día. A veces hay que estar semanas bien parado, años bien parado, toda una vida bien parado. Y Dios dice, amados míos, a través de Pablo, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahí fíjense que ahí en esos textos está la aplicación de lo que leemos de Colosenses.
Porque se puede sufrir por el Evangelio mientras servimos, mientras predicamos a Cristo. Y si estamos haciendo eso, vamos a tener que tomar este texto para nosotros. Hermanos, estar firmes y constantes. Mantente creyendo en eso. Vive predicando el Evangelio. Sabiendo, no sintiendo. Usted sabe la diferencia entre sentir y saber. A veces los creyentes nos cuesta eso, porque muchos creyentes están por sentir. Es que, pastor, hoy día no siento ir a la iglesia. Flojo y dejado. Es que no siento, pastor. No. Usted tiene que saber que debe ir a la iglesia. Sabiendo. Cuando usted sirve al Señor, cuando usted sufre por el Evangelio, usted predica el Evangelio a pesar de toda la oposición, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque la película al final siempre es buena. Qué linda historia. ¿Y a usted que le gusta ver comedia, hermano? ¿Ah? Honor y todas esas cuestiones. Hermano, la mejor historia, la mejor película, y en la cual nosotros somos parte, es la historia del Evangelio. Con Cristo en nosotros. Dios nos conectó a tal punto con Él. Dios nos conectó a tal punto con Él, que Él vino a morar en nosotros. Hay tanta gente por ahí que cuando ora está orando por allá. Y no es que nosotros no podamos levantar las manos y decir gracias, Señor. Es que su conciencia de la presencia de Dios está por allá, en una galaxia muy, muy lejana. Y no en Él, y no en ella. Dios está contigo. Dios está en ti. Todos los días de tu vida. Y quiero concluir con el texto de 2 Corintios 5, del 1 al 5. Porque sabemos, hermanos, que si nuestra morada terrestre, está hablando del cuerpo humano, de nuestro cuerpo humano. ¿Sabía usted que usted habita en un cuerpo humano? ¿Sí? No es de animal, es humano. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, que en algunos es capillita y otros son basílicas, ¿cierto? Catedrales. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el que usted está viviendo hoy día, se deshiciere por mal uso o por vejez, aunque este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, porque no es fácil vivir en este cuerpo, ¿cierto? Sobre todo cuando pasan los años y los kilos aumentan, ¿cierto? Y ya suenan las bisagras, las rodillas, suena todo, ¿no? Y empezamos a envejecer. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Nos encantaría tener esa realidad manifiesta, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El saber que estamos en Cristo debe traer tal consolación que aunque estemos envejeciendo y muriéndonos y nuestro cuerpo nos duela, tenemos unas arras, una garantía aquí, que llegará el día donde estaremos con un nuevo edificio, un nuevo cuerpo, una nueva forma de relacionarnos con el Señor. ¿Y saben por qué eso es posible? Porque a ti te fue revelado el misterio de Cristo, porque Cristo habita en ti. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor.